Cordial saludo, mi nombre es Diego Zavala, estudiante de música en la UNAC. Actualmente me encuentro cursando el curso Historia de la Música Occidental. Ya esta es la actividad final y para esta actividad vamos a retomar la línea de tiempo de la actividad inicial y vamos a contextualizar cada uno de los periodos de la música. Como primer periodo tenemos la música en la antigüedad. El origen de la música comprende 5000 años antes de Cristo y va hasta el siglo V después de Cristo. El origen de la música se debe a la aparición del ser humano en la Tierra y se crea por la necesidad de expresión emocional. Es decir, digamos que la gente de la época encontró a través de la música y las danzas la forma de expresarse por medio de ellas. Y la utilizaban en ceremonias religiosas para hacer peticiones a los dioses, ya fuera a pedir porque sus cultivos fueran abundantes o por si iban de caza los dioses les concedieran cazar algo. Ya en la antigua Grecia la música empieza a ser estudiada y ya empiezan a utilizar las primeras letras de su alfabeto para representar sonidos musicales y así dan vida a las primeras escalas musicales que son antecedentes a las que hoy en día disponemos o conocemos. Ya pasamos al periodo medieval. Ya en el periodo medieval nace la notación musical. Nace en torno en el año 800 después de Cristo en el imperio de Carlomagno. Con eso se da el camino a la perfección del sistema de notación musical que conocemos y utilizamos hoy en día. La notación musical creada en el ámbito eclesiástico se utilizó en primer lugar para el canto litúrgico de la Iglesia romana y el canto gregoriano se contribuye al Papa Gregorio Magno. Se trata de una evolución del canto romano, digamos que se tomaba la música que se cantaba en las diferentes iglesias y se juntaba y se hacía un solo estilo musical. Aparte del canto gregoriano en esta época, también estaba el canto profano. La música profana fue creada para ser cantada o interpretada fuera de lo litúrgico o lo religioso, y esto lo hacían los juglares o los trovadores de la época. Ya pasamos al periodo del Renacimiento. La música del Renacimiento deja grandes aportes a la música con su polifonía. Eh, la polifonía es una textura musical en las que suenan simultáneamente múltiples voces y melódicas. También para esta época ya se realizaban composiciones con nuevos instrumentos como el órgano y el violín, y el canto gregoriano se sustituye por un canto más idóneo para que lo cantara o lo interpretara el pueblo. Ya pasamos al periodo barroco. En el barroco coinciden dos factores importantes. Uno de tipo tecnológico, que fue la generalización del bajo continuo, y otro de tipo social, que es o es el nacimiento de la ópera como espectáculo y las sonatas. Ya con el bajo continuo, digamos que daban un acompañamiento con cifras anotadas que representaban la posición de las notas de los acordes. Pues digamos como hoy en día también hacemos un acorde con un grupo de notas. Y con eso ya se crearon obras como La Fuga, que fue creada por Bach, quien fue uno de los grandes compositores del Renacimiento. Pasamos al clasicismo. El clasicismo tuvo importantes manifestaciones en distintas artes de la época, como en la música, la literatura y la pintura. Y el romanticismo propuso volver a los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad. El clasicismo en la música dio una evolución de la orquesta clásica, integrando nuevos instrumentos como instrumentos de viento, instrumentos de cuerda y percusión, y dando un crecimiento a la ópera bufa, que es una ópera con un tema cómico y su contraparte o de estilo musical es la ópera seria. Uno de los compositores importantes de la época es Mozart, quien rompió todos los esquemas tradicionales. Ya pasamos al romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico, literario y político que eh, surgió en Alemania y el Reino Unido. En la parte musical, el romanticismo tomó fuerzas con las obras de Beethoven. Digamos que el romanticismo marcó un antes y un después en la música académica, y la música romántica transportaba al espectador, digamos, a lo desconocido y generaba diversas emociones.
De allí resultaron dos elementos importantes, que es la música programática y el cromatismo. Ya pasamos a la música contemporánea, que la era contemporánea se define como el periodo histórico más reciente, comprende desde finales del siglo XVIII, con el inicio de la Revolución Francesa y que aún hoy en día está vigente. La música contemporánea se aplica a la música académica o la música docta que fue creada después del año 1945, aunque digamos que esta música se debe a que años atrás algunos compositores propusieron o plantearon cambios sobre armonías, melodías y ritmos y que fueron radicales para la música. Esta es la época del expresionismo musical, la atonalidad, la dodecafonía y el neoclasicismo. Ya para esta época nacen también nuevos géneros musicales como el jazz, el blues, el rock and roll y entre otros géneros que fueron surgiendo a medida que fue avanzando la era. Ya para este tiempo también la música, digamos que empezó a ser más comercial y se empezó a consumir más. Digamos que la música ya se transmitía a muchos más lugares porque ya en ese tiempo existía la radio, la televisión y entonces ya se podía ¿qué? Difundir más ligero. Eh, con toda esta historia y los grandes avances de la música, podemos deducir que la música no parará de evolucionar y que cada día saldrán nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer música, de interpretarla y también de apreciarla. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.